Entonces, la parasá para esta semana se titula Pinhas, que quiere decir boca de serpiente. Se encuentra en Números 25:10. Y este es el tema que vamos a tocar. ¿Sabéis que con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Rabbi Yeshua Mashiach y de mi rabí, el doctor Dan Ben Abraham, y su esposa, la Rabadí Yehudi, vamos, y de mi esposo, por supuesto, Raquefa, vamos a comenzar el estudio de esta parasá. Vosotros sabéis que la semana pasada yo no pude venir a hacer la reunión porque estaba bastante enferma, no podía moverme en la cama siquiera. Pero Baruch Hashem, que ya estoy bien, y ya el Eterno, por su gran misericordia, su poder y su cuidado, me ha permitido seguir hacia adelante. Y no se estudió la parasá Balak. Tenía yo el tema ya preparado, pero sí que quiero enlazar esta parasá de Pinhas con la de Balak. Porque en la de Balak, si empezamos la parasá Pinhas en el 25:10, sin leer anteriormente, por ejemplo, cuando dicen el 24:25, después de maldecir y de hablar contra el pueblo de Israel, allá en el desierto, allá en Moab, en los campos de Moab, dice que Balak se fue por su camino y Bilán también se fue a su tierra. Pero quiero recordaros anteriormente, sin querer bendecir Bilán al pueblo de Israel, pues lo quería maldecir, por eso dice que miró al desierto. Ellos no estaban en el desierto, estaban en las llanuras de Moab, allá, a la frontera de la tierra prometida. Y dice que miró al desierto. ¿Por qué? ¿Por qué miró al desierto? Porque se acordó de que en Sinaí habían hecho idolatría a Israel y era un agarrarse él para maldecir al pueblo, pero le salió por su boca bendición, como ya sabemos. Y una de las bendiciones que le salió a Bilán fue en el 24. Vamos al 3, y dice, pronunció su parábola Bilán y dijo, dice Bilán, hijo de Beor, es el profeta Bilán, que era un profeta gentil, y dice el varón de buena visión, dice el que oye la palabra de Elohim, quien da visión emanada del Omnipotente, percibe, se postra y se abren sus ojos. Y luego ya, aquí quiero yo detenerme. Y dijo, cuán buenas son o cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Son como arroyos, están extendidas como jardines junto al río, como árboles de aloes las plantó el Eterno, como cedros junto a las aguas, fluirán las aguas de sus manantiales, etcétera, etcétera, etcétera. Bilán miró desde lo alto y miró el campamento de Israel y exclamó, cuán buenas, hermosas son tus tiendas, a Jacob, tus moradas, oh Israel. Daros cuenta que hay un cambio. Tus tiendas, oh Jacob, mujeres, vamos a poner tus tiendas para mujeres, y tus moradas, oh Israel, o sea, tus tiendas de estudio. El Mishkan, que estaba en el medio del campamento, porque él vio el campamento de Israel acampado allá, en las planicies de Moab. ¿Qué dicen nuestros sabios que vio Bilán? Las tiendas de los hijos de Israel, dice Rasí, que no estaban una enfrente de otra, sino que había, para no ver desde fuera o desde el frente de la tienda de su hermano, sino que estaban separadas para que no se viera el interior desde fuera de la calle o desde la tienda de su vecino de enfrente.
¿Qué había entonces en las tiendas de Jacob, de las mujeres? Un recato, un ocultamiento al exterior, una familia en decoro, con decoro. Una familia que transmitía a los suyos los valores internos en su hogar. Y las vio el profeta pagano hermosas. Y tus moradas, Israel, para los hebreos, los hombres que vio el Mishkan, vio la tienda de Mosés, donde se estudiaba Torah, vio las tiendas de los líderes. Digamos que vio el primer templo, el segundo templo, las moradas de Jasén, que iba con su pueblo. Entonces, Bilac, que quería destruir al pueblo de Israel o menguarlo en los lugares espirituales, por eso contrató al profeta, para poder vencerlo humanamente, se encontró con que el pueblo era bendito y no había pecado en Jacob, por eso no podía tener victoria. ¿Qué pasó? Que Bilam se tuvo que ir el profeta y Balac se fue, pero Bilam no se quedó ahí. Bilam urdió un plan. ¿Qué plan era? Las mujeres de Israel son mujeres castas, son mujeres virtuosas, son mujeres con recato. No traicionarían a sus esposos, a sus familias. Guardan un orden espiritual y eso las protege y protege a todo Israel de los conquistadores que vienen. Entonces, ¿qué pasó? Bilam y Balac eran moabitas y midianitas, los dos. Y si vamos a sus ancestros, Moab y Amón eran las dos hijas de las cuales viene la descendencia de Lot, el sobrino de Abraham. Sí, sabemos que las dos hijas de Lot eran promiscuas, urdieron planes, sobre todo la mayor, la misma edad, las dos entraron en el mismo trabajo, para embriagar a su padre a fin de tener relaciones con su padre X, por los motivos X, que otro momento lo comentaríamos, y llegar a la relación sexual. Estas hijas de Moab y Midian hicieron lo mismo que sus ancestras con los hijos de Israel para prostituirse con ellos. También les dieron de comer, les dieron de beber y los llevaron a la idolatría para al final tener relaciones sexuales con ellos. Por tanto, los hijos de Israel entraron con las hijas de Moab y el culto a Balpeor, entraron modestos y salieron prostituidos. Eso no tenemos que olvidarlo nunca. Aparte de prostituidos, con el pecado de idolatría, porque se postraron ante el dios de Moab, que era Balpeor. ¿Qué decimos aquí? Dice Maimónides en su libro de Descarriados, dice, sabe que después de examinar todos los 5 libros de la Torá o el Pentateuco y todos los libros de los profetas, no encontrarás las expresiones de celos y de ira más que cuando se trate de idolatría. Acordaros del becerro. Por tanto, el pecado fue muy grande.
muy grande a los ojos del Eterno. Es por eso que no quiero empezar la parasá Pinjas, sino anteriormente. Vamos al versículo 25. Dice, y habitó habitó Israel en Sitín. Cuando llegó a Sitín, Israel era Israel. Tenéis que daros cuenta de cómo leéis. Israel era el pueblo de Jasén, por el desierto a la entrada a la tierra prometida. Y luego dice, y comenzó el pueblo a prostituirse con las hijas de Moab. Comenzó el pueblo. Aquí ya no es Israel. Aquí Jasén le llama pueblo. O sea, en un tono despectivo. Se prostituyó Israel con las moabitas. O sea, y con las amonitas. Las moabitas buscaban a cualquier hombre para tener relaciones sexuales. Las amonitas, no, las midianitas, no. Las midianitas buscaban a los líderes, porque Codi era la hija de Balac, que luego, al perder la victoria, se cae de su posición de rey o líder de esa nación, de Moab, y se le llama hija de Sur, pero este Sur antes era Balac. Por lo tanto, Balac había dado órdenes a su hija Codi de que tuviera relaciones con los más altos cargos o líderes del campamento que él veía apartado allá, que se había salido de Egipto. Con eso dicho, entonces el pueblo se prostituyó con las hijas de Moab, con los gentiles. Y ellas incitaron al pueblo para ofrecer sacrificios a sus dioses, no solo prostitución, sino los llevaron a la idolatría. Es por eso que más adelante, una cosa es el pecado de idolatría y otra cosa es el pecado de, por ejemplo, de asesinato. Una persona que asesina quita la vida terrenal de aquí abajo a la persona asesinada. Pero la persona que lleva a otra a la idolatría la quita del mundo venidero. Por lo tanto, el pecado es mucho más grave, de las hijas de Moab, que una persona que asesina. Porque si leemos más adelante, dice que Egipto, a la tercera generación, entrará a formar parte, si se arrepienten, claro, a formar parte del pueblo de Israel. Y hizo asesinato en Egipto con los israelitas. Pero no los llevó a la idolatría como los moabitas y los amonitas, en este caso. Y estos dos pueblos entrarán, si se arrepienten, a la 10ª generación, entrarán a formar parte. O sea, el juicio es mucho mayor porque los llevaron a apartarse de su Dios. El Dios que los había sacado de Egipto y los acompañaba. ¿Ok? Por lo tanto, es por eso que la persona que provoca que un hombre adultere, hay que tener mucho cuidado, porque el pecado no solo es a la persona que adultera juntamente con el adúltero o la adúltera, es lo mismo para las dos, sino que parte de ese pecado pagará la persona que ha influido, sea por su forma de vestir, sea por su forma de hablar, sea lo que lo llevó a esas personas a cometer inmoralidad sexual o idolatría, le cargará también con su parte del pecado, porque ella
y ellos también son responsables. Y dice, fijar que dice 2. Y ellas incitaron al pueblo para ofrecer sacrificios a sus dioses. Comió el pueblo y se prosternaron a sus dioses. No te de Israel, tenéis que tener cuidado como leéis. Se apegó Israel a Baal Peor, ¿por qué? Por el tema del sexo, todo eso, de las mujeres provocativas, y se enojó el Eterno contra Israel, eso es lo que os he dicho antes, la ira y el enojo por la idolatría, es el mayor juicio del Eterno. Y entonces dijo el Eterno a Mosé, toma a todos los jefes del pueblo para que cuelguen a ellos, a los pecadores, por el Eterno frente al sol, para que se retire el enojo del Eterno de Israel. Si hay un valiente, Mosé cuelga a estos adúlteros, a estos idólatras, para que los vean y el pueblo tome conciencia de lo que han hecho estos que viene el juicio sobre ellos. Dice, entonces dijo Mosé a los jueces de Israel, mate cada uno a aquellos de sus hombres que se han juntado a Baal Peor. ¿Ves? La idolatría. Mate cada uno a los que han hecho idolatría a través del acto sexual, porque iban juntos. Dice que las mujeres llevaron a mujeres y las pusieron como en un mercadillo allí cerca, y venían los israelitas y se acercaban a ver lo que vendían, sus telas, su ropita, etc. Pero dentro tenían a las mujeres bien vestidas dentro de las tiendas. Entonces los invitaban a que entrara dentro a ver más cosas. Y dentro estaban las prostitutas, que vamos a llamarlos así, las prostitutas de Moab y de Midian, y se ofrecían a ellos con bebidas, comidas, con palabritas bonitas, con exhibiciones, hasta que conseguían que su corazón se fuera hacia ellas. Y entonces, antes de tener las relaciones sexuales, cuando ya estaba el hombre que ya no encontraba la forma de dominar su deseo, entonces le decían que se tenía que inclinar ante su dios Baal Peor. Y allí tenía que poner su trasero enfrente de su dios, y de esta forma las mujeres ya tenían relaciones con ellos. Por lo tanto, el pecado iba también junto con idolatría. Es por eso que Jasén se enfadó. Pero hubo un varón, que aquí un hombre de los hijos de Israel vino y se acercó hacia sus hermanos, a los midianitas, a los ojos de Mosé y a los ojos de toda la congregación de los hijos de Israel. Entonces ellos lloraron a la tienda de la reunión. Vio Pinjas. Bueno, ¿qué pasó? Más adelante lo vemos aquí en Pinjas, que vino Zinri, que era uno de la tribu de Simeón, y trajo a Cosbi, la hija del rey Balá, y se puso delante de Mosé y le dijo, dicen nuestros sabios, ¿me prohíbes tú también que tenga relaciones con una midianita? Que la traigo aquí, Cosbi. Entonces yo te diré a ti, ¿por qué estás tú casado con una midianita? Porque acordaos que Séfora era midianita, pero también hay que entender que fue antes de la entrega de la Torá en Sinaí, y Séfora ya en este tiempo había hecho la conversión, había caminado con el pueblo, había caminado con Jasén y había acatado las ordenanzas del Sinaí. Por lo tanto no tenía nada que ver, pero Mosé sí quedó, digamos, sin revelación, sin idea, y es que sale Pinjas en su ayuda para que él ejecutara el juicio sin pedir consentimiento ni a Mosé ni los ancianos. Consentimiento quiere decir sin hacer un juicio. Y no es que Pinjas matara
a Zinri y a Cobbi, no los mató, porque si llega a matarlos, Pinhas no puede ser sumo sacerdote, como Jasén le dice. Eso sí, les clavó la lanza en sus partes genitales para que todos vieran que en el momento que se la clavaba, el pecado que estaban haciendo, pero no murieron en ese instante, por si no la sangre sería sobre él y no podría entrar a oficiar en el tabernáculo. Murieron después, ¿ok? ¿Quién es este Pinhas? Que dice el Eterno que... Vamos a ver más adelante. Dice, lo constituyó el Eterno sumo sacerdote. Dice el 12. Por eso dile que aquí yo le otorgo mi pacto de paz, de salón. No se preocupe lo que ha hecho. Tiene que tener salón. Lo que ha hecho está correcto. Que será para él y para su descendencia detrás de él un pacto de Keuná perpetua, que es sacerdocio. Por cuanto él tuvo celo por Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Os acordáis también de Yeshua? Que también fue declarado sumo sacerdote de los bienes venideros y tuvo también un celo grande por la casa de Jasén cuando vio que la casa estaban profanándola con los mercaderes, los líderes religiosos vendiendo y cambiando allá en el templo. Pues ese celo por la casa de Jasén no es un celo de ira ni ese enfado, es que no pueden remediarlo ni Yeshua ni Pinhas y fueron aprobados por el Eterno. Porque si en este caso Pinhas no hubiera actuado así, hubieran muerto de Israel muchísimos más. Y así todo murieron 24.000. Entonces, en estos tiempos que corren, ¿qué tenemos que decir nosotros, mujeres temerosas de Jasén, el pueblo de Israel, Bené Abraham, como queréis llamarlo, judías, hebreas? Muchas mujeres midianitas y moabitas y amonitas y todo lo que quieras allá afuera que están provocando la ira del Eterno, provocando a la prostitución, provocando al pecado. Cuidado, cuidado, cuidado. Estamos tiempos difíciles para Jacob, donde la promiscuidad está a la orden del día. Porque a lo bueno le llamarán malo en los últimos tiempos y a lo malo le llamarán bueno. Y parece ser que en este tiempo estamos ahí mezcladas. Y tenemos que vernos como vio Bilán. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, oh hijas de Israel. Trabajar para vuestras tiendas, para vuestros esposos, para vuestros hijos, para vuestro hogar, para vuestra comunidad. Y no ser utensilios afuera, sino instrumentos en las manos del Eterno para que siga la descendencia de las hijas de Israel que vivieron agradando al Eterno en sus tiendas y por agradar al Eterno no pudieron nadie que vinieron a atacar a Israel con las mujeres de Israel fieles, Sadeket, siempre en todos los tiempos, no así los hombres, pero las mujeres de Israel fieles, Sadeket, a Jasén, a su tradición, a su cultura y a su colaboración para la obra y para el pueblo de Israel. Y vamos a leer, a diferencia, un momentito, a diferencia de esto, que
que los hombres hicieron este pecado tan grande. Hay una palabra aquí anteriormente que no he tratado. Es el 25:1 que dice, y habitó Israel en Sitín. ¿Acaso tenía que Israel habitar en Sitín? ¿O tenía que pasar por Sitín para entrar a la tierra prometida? Pero habitó Israel en Sitín y el pueblo comenzó a prostituirse. Eso lo mismo le pasó a Jacob cuando volvía de Padán Aram, allí de casa de su tío, que tenía que llegar a Betel, y dice, y acampó también en Sején. Y allí levantó una tienda, allá en Sején, con los hijos de Sején. O sea, se detuvo en el camino, se acomodó, Jacob, compró una tierra y se levantó una tienda y habitó allí. Y su hija Dina salió y vinieron los hijos de Sején y hubo una violación. Esto mismo le aconteció a nuestro pueblo Israel allá, en Sitín, que habitó en Sitín. Y hay lugares donde no se debe uno acomodar, donde no debemos observar demasiado, sino pasar de largo, como no viendo. ¿Ves lo que hacen nuestros hermanos allá en el barrio Nezarín, allá en Jerusalén, cuando pasan las mujeres un poco descubiertas de ropa? ¿Qué hacen? Van rectos mirando de frente, no quieren ver ni a derecha ni a su izquierda. ¿Por qué? Quizás por esto mismo, porque hay peligro de mujeres que no van decorosamente vestidas y a ellos pueden causarle idolatría, llevarlos al pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que los hombres aquí pecaban con la inmoralidad y en el adulterio, 24.000 he dicho que murieron, hubieran sido más por la acción de Pinjas, porque santificó a Jasén, y Jasén, por lo que hizo, por su obra que hizo, detuvo la mortandad. Vemos a otras mujeres en la misma parasha, que son las hijas de Zelofhad, que no hacen lo mismo que las moabitas ni las amonitas, ni hacen lo que sus hermanos hicieron allí mismo, por allí cerquita, pues esos lugares. No hicieron 5 jóvenes hermanas que todas terminan con la hey final, queriendo decir que todas, Jasén estaba con ellas y eran Noá, Oglá, Milcá, Tirsá y Maglá. Y después del pecado, de los hijos de Israel, Jasén cuenta, una vez que hay el juicio, vuelve a contarlos Jasén para decir, estos nuevamente son mi congregación, una vez que yo he hecho el juicio. A estos levanto sus cabezas, los elevo. Después de la falta, después del pecado, Jasén templa y vuelve a contar a los hijos de Israel por sus tribus. Y cuando llega la tribu de Menasé, un hijo de José, mayor, en el 26-29 dice, y los hijos de Menasé, de Magir, la familia Magirí. Esto la genealogía os parecerá un tanto pesado, a mí me parecía cuando estaba en el mundo evangélico, pero es de grande información, porque en las genealogías, estamos viéndolas anteriormente, las miráis, son todos hombres, ven, sin parar. Hombre, y entonces luego dice el 29, los hijos de Menasé, ya está contando, la tribu de Menasé son de Magir, la familia Magirí, y Magir engendró a Gilad. De Gilad, la familia Giladí. Estos son los hijos de Gilad. Yezer, la familia Yezri. De Helek, la familia Helki. De Asriel, la familia Asrielí. De Segen, la familia Sifmi. De Semidá, la familia Semidai. Y de Jefer, la familia Jefri.
Y luego dice, 33, pero, en esta tribu de Menasé va a decirnos una aclaración, la Torá. Dice, pero Zelofá, hijo de Jefer, no tenía hijos, sino hijas. Y los nombres de las hijas, ya os lo he dicho antes, fueron Jalá, Noá, Jogla, Milcá y Tirsá. Y estas son las familias de Menasé y sus contados 52.700. Aquí estas hijas están puestas en una genealogía que está toda de hombres nada más. Si aparecen 5 mujeres, estas mujeres hay que buscarlas por alguna parte. Si queréis profundizar en la Torá y saber quiénes son estas 5 mujeres, qué fue de sus vidas, qué hicieron para que estén aquí una genealogía, etcétera, etcétera. Y primeramente son de la tribu de José. La tribu de Menasé, de la tribu de José. Y José, cuando se fue allá a Egipto, murió en Egipto, le dijo su ancestro de ellas, le dijo, cuando partáis para Canaán, llevar mis huesos de aquí. Yo quiero que mis huesos estén allá en Berseba, donde yo salí, allá en la tierra donde estaban mi padre Jacob, mi abuelo Isaac y mi bisabuelo Abraham. Llevadme. Y estas hermanas, aunque estaban detenidas allá en Sitín, tenían la misma visión que su ancestro José. Llegar a la tierra de Canaán, esa era su meta. No en vano su ancestro caminaba sus huesos con ellos por el desierto esos 40 años. Y más adelante las vemos en el 27.1 y mirar cómo estas mujeres, ¿qué es lo que pidieron? Porque por algo estaban ahí atrás. ¿Qué pidieron? Se acercaron las hijas de Zelofá, hijo de Jeter, hijo de Gilal, hijo de Magir, hijo de Menasé, de las familias de Menasé, hijo de José. Las lleva a su ancestro José, la Torá. Por lo tanto, eran Sadequet, dignas hijas de su ancestro José. Y estos serán sus nombres de sus hijas. Y se pararon delante de Mosé, delante de Elazar el Cohen, delante de los príncipes y delante de toda la congregación en la entrada de la tienda de reunión, diciendo, nuestro padre ha muerto en el desierto, pero él no había estado entre la congregación que se reunieron contra el Eterno en la congregación de Coraj, la rebeldía, sino por su pecado ha muerto. Y él no tuvo hijos. ¿Por qué faltará el nombre de nuestro padre de dentro de su familia porque no ha tenido un hijo? Danos heredad de entre los hermanos de nuestro padre. Presentó Mosé el juicio de ellas delante del Eterno. Valientes, dignas hijas de José, celosas, responsables, viendo la tierra, queriéndola un sitio para sus pies, aunque no tenían derecho conforme estaban las leyes, se presentaron. No gastaron tiempo en otras cosas como las moabitas ni las amonitas, sino su visión, su meta era tener un lugar por la descendencia de su padre, ya que no había tenido hijos. ¿Lo consiguieron? Sí, porque dice en el 6, entonces habló el Eterno a Mosé diciendo, correctamente las hijas de Zelofá están hablando. Les habrás de dar una posesión para heredad dentro de los hermanos de su padre, y harás traspasar la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel, a todos, una nueva ley les darás, diciendo, cuando muriere un hombre que no tuviere hijos, harán traspasar su heredad a su hija.
estás luchando tú por tener una parte en la tierra de Canaán, en la Canaán espiritual. ¿Quieres tener tu lugar allá con la venida del Masías? Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Para eso debes centrarte en quién es tu Dios, dónde está tu tierra, dónde está el lugar de tu morada una vez que partas de este mundo. Ser valiente a pesar de los impedimentos que tengas, de lo que veas, y procurar conquistarla. Porque los tiempos son difíciles, pero el poder de Dios es más grande con nosotras. Si permanecemos como nuestras amadas mujeres hebreas permanecían, agradando al Padre. ¿Conquistaron nuestras mujeres esto? Está la promesa dada. ¿Lo conquistaron? Vamos al final de Números 36, el versículo. ¿Hubo oposición? Sí, porque para poner los pies en la Canaán terrenal había que luchar. Y para poder entrar a la Canaán celestial, o sea, en el reino mesiánico, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que luchar y tenemos que procurar vestirnos con vestiduras limpias, no de inmundicia, no de maldad. Oposición, mirad la que tuvieron. Ya empieza a decirle el Eterno que tienen que repartir la tierra cuando pasen el Jardín. Y le toca a la tribu de Menasé presentarse ante, creo que es ante Mosé, aún no había partido. Dice, se acercaron los jefes de las casas paternas de la familia de los hijos de Gilad, hijo de Magir, hijo de Menasé, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Mosé, sí, y delante de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron, a mi señor ha ordenado el Eterno, o sea, Mosé, de entregar la tierra en heredad por sorteo a los hijos de Israel. También mi señor, a Mosé, fue ordenado por el Eterno de entregar la heredad de Zelofhad, nuestro hermano, a sus hijas. Pero si fueren para alguno de los hijos de las otras tribus, de los hijos de Israel, por esposas, entonces se disminuirá su heredad de la heredad de nuestros padres y será agregada a la heredad de la tribu a la que ellas fueron esposas de ellos. Y del sorteo de nuestra heredad será disminuida. O sea, Mosé, ¿le vas a dar a heredad, como el Eterno dijo, a las hijas de nuestro ancestro Menasé? Pero si ellas se casan con su esposo, las 5 estaban solteras, si ellas se casan con 5 hijos de Israel que no sean de nuestra tribu, sus tierras, lo que le toque, pasará a la tribu, la tierra a la tribu donde pertenezca a sus esposos. Entonces nuestras tierras se disminuirán. Eso fue lo que alegaron a Mosé los líderes de la tribu de Menasé. Y cuando llegue el Jobel, el año del jubileo, para los hijos de Israel será anexada la heredad de ellas a la heredad de la tribu a la cual ellas fueron esposas de ellos, y de la heredad de la tribu de vuestros padres será disminuida su heredad. Entonces ordenó Mosé a los hijos de Israel, de acuerdo con la orden del Eterno, diciendo, correctamente también la tribu de los hijos de José, en este caso Menasé, están hablando. Esta es la palabra que ha ordenado el Eterno sobre las hijas de Zelofhad, diciendo,
O sea, había consultado también este tema, lo consultó Moshe a Hashem, lo que le dijeron los hombres. Para quien sea bueno en sus ojos, serán esposas ellas. A quien le agrade ellas, con quien le agrade ella casarse, se casarán. Pero de los hombres de la familia, de la tribu de su padre, serán esposas. O sea, tendrán que ser esposas de un hijo de la descendencia de Menasé, de la tribu de Manasés, para que no pase la heredad de los hijos de Israel de una tribu a otra, sino que cada uno en la heredad de sus padres, de la tribu de sus padres, se unirán a los hijos de Israel. Cualquier hija que herede una heredad de una tribu de los hijos de Israel para alguno de la familia de la tribu de su padre será esposa, para que hereden los hijos de Israel cada uno la heredad de sus padres, para que no pase la herencia de una tribu a otra, sino cada uno en su heredad se unirán las tribus de los hijos de Israel. No solo para ellas, sino para todos los demás también, para todas las mujeres en este caso. Y luego dicen el 36:10, tal como lo había ordenado el Eterno a Mosé, así hicieron las hijas de Zelofhad. Entonces fueron Mahla, Tirsá, Joglá, Milcá y Noá, hijas de Zelofhad, esposas de los hijos de sus tíos, de las familias de los hijos de Menasé, hijo de José, fueron sus esposas. Así quedó su heredad para la tribu de la familia de su padre. Mira qué cambios tiene la parasá. Hombres por un lado pecando con las hijas de los gentiles, las moabitas desenfrenados y desenfrenadas. Por otra parte, las hijas de Israel celosas de lo que el Eterno le da, guardando, protegiendo, conquistando lo que el Eterno tenía para ellas, valientes, esforzadas y obedeciendo las instrucciones de su líder Mosé. Grande enseñanza para las mujeres. ¿A qué dedicamos el tiempo en estos tiempos finales? Ellos estaban allá en las planicies de Moab, se asentaron y se dedicaron a observar, a visitar, a ver cómo vivían las moabitas, las midianitas, y por quedarse cómodos, por quedarse mirando, por quedarse parados y no seguir hacia la meta, hacia la tierra de Canaán, llegó el pecado. Y todos estos pecadores ya estaban a las puertas y no entraron a la tierra de Canaán. Entraron los que se guardaron en sus hogares, en sus tiendas, con su familia, con sus mujeres, con sus hijos y no mirando a los gentiles, a los que no tienen al Eterno, a los que no guardan mandamientos. Poner los ojos en Yeshua, que agradó al Padre. Poner los ojos en Sara, en Rivka, en Rachel, en Lea, nuestras grandes matriarcas, que siempre ha visto peligros, siempre ha visto fallos, pero la meta y la visión nunca se apartó de ellas y conquistaron reinos y llegaron a la tierra y disfrutaron de la tierra. Así nosotras, en estos tiempos finales, tenemos que vernos como hijas del Eterno, disfrutando de lo que el Eterno nos ha dado,
pero sabiendo que dice Teilín 1, bienaventurado el varón y la varona, que no anda en consejo de nadie, ni anda detrás de los pecadores, ni con ellos anda, sino que es que, como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Alertas. Dice el Eterno que en estos últimos tiempos, si no fuera porque el Eterno acorta los días, muchos caerían, y no entrarían a conquistar la tierra, como le pasó a nuestro pueblo. Y tanto la salida de Egipto, la estadía por el desierto, la entrada a la tierra y la conquista de la tierra, nos habla toda de redención, nos habla toda de salir, de salir de la esclavitud, de andar por el desierto de este mundo sin que nos logre apartar ni contaminar para poder ser dignas de entrar a la tierra prometida y estar allá en la presencia del Padre. Si logramos esto, victoria habremos tenido. Estaremos vestidas con vestiduras blancas. Seremos, como dice Proverbios, tan hermoso Proverbios, que dice, una mujer virtuosa, ¿quién puede encontrar? ¿Quién puede encontrar? Dice el Sol, solo una mujer virtuosa. Difícil es. La perfección aparecerá al final, cuando ya entremos en la tierra. Confía en ella el corazón de su esposo, y éste no carecerá de fortuna, de bienes. Confía, ¿qué quiere decir? Cuando no está en su casa él, que se va a trabajar, confía a su esposo en ella, que llevará a su familia, llevará a sus hijos, llevará su economía, llevará, mientras él no esté en su hogar, como una hija digna del Eterno, que agrada al Eterno, él estará confiado mientras hace sus deberes para traer su economía a su casa. Ella le da el bien y nunca el mal todos los días de su vida. Dice que este proverbio es como ejemplo de mujer virtuosa nuestra madre Sara. Pero tenemos que vernos también aquí nosotros, porque Sara es una persona como tú y como yo, al principio de la historia y nosotros al final de la historia. Pero también debemos vernos y debemos aprender. Ella le da el bien y no el mal todos los días de su vida. Ella busca lana y lino, o sea, va al campo, trabaja, lo recoge y los trabaja con el deseo de sus manos, dice. Los trabaja con el deseo de sus manos, no con sus manos. ¿Qué quiere decir? Que las formas de realizar acciones pareciere que hasta las mismas manos desean realizarlo. Desea hacerlo ella, porque es para los suyos, es para su esposo, es para su familia, es para sus tiendas. Ella es como los navíos mercantes. ¿Cómo? No es que sea un navío que va por ahí. Es como los navíos mercantes que de lejos trae su alimento. Se levanta cuando aún es de noche. Provee comida a los de su casa y porción a sus doncellas. Si tiene criadas, si tiene vecinas, doncellas pueden ser también las naciones, que ayuda con su sedaca. Considera un campo y lo adquiere y con el fruto de sus manos planta una viña. ¿Qué quiere decir? Que se esfuerza, que trabaja, que planta para cosechar, para hacer kiddush. Ciñe con firmeza su cintura y se esfuerza con sus brazos. Lo mismo. Comprobó que su mercancía es provechosa, entonces su lámpara no se apaga de noche.
pues sigue activa en la noche pensando qué va a hacer al día siguiente, pensando lo que hizo ese día, comunicando su alma con el Eterno para saber qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer para el bien de los suyos. Sus manos aplica al uso y las palmas de sus manos sostienen la rueca. No es que lo debamos hacer, como en este caso, una mujer de aquellos tiempos, sino en lo que dependa de ti en tu hogar, en estos tiempos tienes que traer a tu hogar lo que los tuyos necesitan, tanto en todo su ser integral, tanto física, mental como espiritual. Cuando está tu esposo, él tomará el control, pero no estando tu esposo. Tienes que ser vigilante, como fue nuestra madre Sara, que cuando vio un peligro actuó, observaba, viendo, trabajando, esforzándose. Luego dice, sus manos aplica al uso y las palmas de sus manos sostienen la rueca, o sea, trabaja para el abrigo de los suyos. Porque el uso de la rueca es hacer hilo para hacer prendas. Su palma extiende al pobre y sus manos extiende al menesteroso. Entra aquí también. Tiende al pobre para que tome su limón, su sedaca que le da. Y extiende, ella misma le entrega, sí, presiente que el menesteroso siente vergüenza de tomar. Por eso es que no se le da, no se le tira una moneda o algo a un necesitado que está pidiendo, sino se la debes dar en la mano. Una cosa extiende, se lo da, y otra cosa, si le da vergüenza, debes dárselo en su manita. No tiene temor por su familia a la nieve, al frío, a las inclemencias de los tiempos, porque todos en su casa, ella se ha preocupado de que estén vestidos de lana y además de carmesí, abrigados y salvos del frío de la nieve, o sea, abrigados en el cuerpo y también salvos en el alma. De dar palabra de Torah. Tapices hace para sí de lino fino y de púrpura es su vestimenta. ¿Qué es el lino fino y qué es la púrpura, su vestimenta? El lino fino eran las vestiduras sacerdotales y la púrpura, lo que se vestían las familias reales. Por lo tanto, la mujer virtuosa está vestida de estas dos cosas, de sacerdocio y de realeza para el mundo por venir. Las vestiduras, como tenían que ser en revelación, blancas, resplandecientes, de lino fino. Y si vamos con el rey, Masías, también estaremos vestidas de realeza. Por ella es conocido su marido en los portales de la ciudad por causa de sus bellas vestiduras. ¿Vestiduras qué significa qué? ¿Está vestida de vestiduras bellas? ¿Qué son las vestiduras? Las acciones de los santos. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace mantos y los vende y entrega cientos al mercador. La fuerza y el esplendor son su vestidura y está risueña en cuanto al día postrero. ¿Qué quiere decir? Pues sabe que se irá de este mundo con honor. Esa está risueña en el día postrero. Le espera el mundo por venir porque se ha dedicado para lo que el Eterno la creó. Para edificar su hogar, edificar y levantar las cabezas de sus hijos, fortalecerlos, guiarlos, cuidarlos, enseñarlos. Abre su boca, ¿ves? Aquí lo dice. Abre su boca con sabiduría y la ley de la benevolencia está en su lengua. Les enseña palabras sabias, les enseña testimonios, les enseña Torah con su vida, con sus acciones y con su lengua. Vela, es una vigilante, vela sobre la buena marcha de su casa y no come el pan de la pereza. Se levantan sus hijos y la felicitan por eso, por lo que hemos leído anteriormente.
Y también su marido la alaba diciendo todos: muchas hijas de Israel han procedido virtuosamente, pero tú, esposa mía, madre mía, la sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y pasajera la hermosura, o vana. La mujer que teme al Eterno, porque el temor es una acción que tenemos que tener nosotros, todo lo demás nos lo da Él, el temor lo tenemos que accionar nosotras, ellas lo hagan. Denle en el mundo venidero, denle del fruto de sus manos, denle en el mundo venidero, Hashem, el fruto de su esfuerzo, y la alabarán en los portones de su ciudad por sus obras. Baruch Hashem, porque creo que con esta enseñanza hemos entendido el grande cambio que es ser una mujer gentil y ser una mujer temerosa del Eterno, sea Benén Abraham, sea Benén Judá, para conseguir los planes que el Eterno tenga para cada una.